Gracias. Con la venia de la diputada presidenta, con la venia de mis compañeras diputadas y compañeros diputados, y a todos quienes siguen esta sesión de manera presencial y por las diversas redes sociales. En especial a los activistas de la comunidad LGBT+, que amablemente nos acompañan y que por mi conducto presentan este fragmento de su lucha. Muy buenos días a todos. En el Partido Revolucionario Institucional nos pronunciamos por el respeto, protección de los derechos humanos y estamos a favor de la garantía de las libertades individuales y en contra de cualquier forma de discriminación que atente contra la dignidad humana. Nuestra Constitución establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí su carácter imprescriptible e inviolable, resultando incuestionable que en la norma está perfectamente establecido en el artículo 1 que en México queda prohibida toda forma de discriminación, sea motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, entre otras. En el mismo sentido, es incontrovertible que toda persona, por el solo hecho de serlo y sin distinción, tiene el derecho humano fundamental a la identidad y a ser registrado. Así, los derechos humanos establecidos en la Constitución deben de ser protegidos por la ley en favor de personas y grupos y establecer correlativamente la obligación de los estados y agentes del Estado para su respeto y protección. Actualmente existen tratados internacionales respecto de derechos humanos que resguardan la integridad del ser humano a partir del reconocimiento y respeto de su identidad. En ello se ha planteado la necesidad de los estados para adoptar medidas administrativas y legislativas que garanticen el respeto y reconocimiento legal de género que cada quien defina para sí, asegurándose a la vez que todos los documentos de identidad emitidos por el Estado en los que se refiera a la identidad de género reflejen tal autodeterminación. Así, el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, al que México pertenece, a través de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha interpretado el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, determinando la prohibición de la discriminación por cualquier motivo como el fundamento de protección también de la identidad sexual y de género. Categorías que se encuentran implícitas en la referencia que el artículo hace a otra condición social. En la presente iniciativa es relevante la opinión consultiva número OC-24/17, relativa a la identidad de género, igualdad y no discriminación, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que precisa que las personas en su diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género deben de poder disfrutar de su capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. Ello por cuanto a la orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí. Es esencial para su personalidad
y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad. El derecho a la identidad se vincula además con la dignidad humana, con el derecho a la vida y con el principio de autonomía de la persona. El reconocimiento de la identidad sexual y de género como manifestación de la autonomía personal es un elemento constitutivo de la identidad de las personas, ligada también al precepto de libertad y autodeterminación de todo ser humano para decidir libremente las condiciones y circunstancias que dan sentido a su existencia. Por otro lado, tenemos en términos jurídicos que la personalidad es única, indivisible, abstracta y uno de los elementos fundamentales de su individualización es el nombre del sujeto. El derecho al nombre está íntimamente vinculado al derecho al desarrollo de la propia personalidad. Así, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado a este respecto que tal derecho se ubica en la esfera de la autonomía del individuo, donde puede libremente definir el plan de vida que puede y quiere tener con dos señaladas limitantes: que no haya afectación de los derechos a terceros y que no se altere o afecte el orden público. Así pues, el derecho a la individualización, al libre desarrollo de la personalidad y a su expresión contenida en los datos de identificación de la persona, así como la exigencia jurídica de que nadie debe de ser discriminado por razones de preferencias o convicciones, es acorde a la potestad del individuo para que sus documentos autentifican su identidad, lo que incluye su género, sea congruente con la convicción personal del género con que se ostenta y al que manifiesta pertenecer, como acontece con lo ya reconocido en el Código Civil, para hacer válida la modificación de cualquier circunstancia que obre en las actas del Estado civil, cuando lo ahí plasmado no corresponde a la realidad fáctica. La identidad de género es la convicción personal de pertenecer a un género que se constituye no mediante sus predisposiciones biológicas y físicas, sino en virtud de su autopercepción de cada individuo. El ejercicio libre desarrollo de su personalidad, autodeterminación sexual y el derecho a la vida privada. Con el reconocimiento, respeto, protección y garantía de dichos derechos, se busca que toda persona pueda vivir con la misma dignidad y respeto al que tienen derecho por el simple hecho de serlos. En consecuencia, el derecho de toda persona a consagrar y desarrollar su identidad de género autopercibida implica también su derecho a elegir libremente y cambiar su nombre como mejor le parezca, con la única limitación de que ello no tenga por finalidad evadir la acción de la justicia y que no se afecte la titularidad de derechos y obligaciones que corresponden a la personalidad determinadas con anterioridad al cambio de nombre, sino que solamente pretenda ajustar su nombre a la identidad de género por la cual se define. Mientras que correlativamente esta obligación del Estado, es obligación del Estado el establecer procedimientos expeditos confidenciales de carácter administrativo, tendientes a la gratuidad para que toda persona pueda hacer valer el reconocimiento a su identidad de género autopercibida mediante la adecuación de sus documentos oficiales, así como la posibilidad de cambiar el nombre de pila y la imagen fotográfica
sin que para ello exijan requisitos irracionales, patologizantes o discriminatorios, como certificados médicos, psicológicos, psiquiátricos, los cuales son invasivos y contradicen la autopercepción, estigmatizándola. En ese mismo expresado ya existe definición a efecto por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido no solo de reconocer la validez legal de la reasignación de género, sino además de la vía idónea para tal efecto es la administrativa y no la jurisdicción, como se detalla en la tesis 173/2019, dictada por la segunda sala y con registro digital 2021-582 en la 10ª época. En congruencia con todo lo expresado, debe señalarse la importancia de contar con la posibilidad de sumar en la construcción de la igualdad y la no discriminación por todas las personas, en especial de aquellos grupos que históricamente han tenido una gran confronta por la discriminación. Este tipo de reconocimiento legal a la identidad de género se ha logrado ya en diferentes países, como en Suecia, Alemania, Holanda, entre otros, y en 13 entidades federativas de nuestro país. Como ya se ha expresado, la Convención Interamericana de Derechos Humanos plantea la necesidad de que los Estados miembros adopten medidas administrativas que garanticen el respeto y el reconocimiento legal como derecho de cada persona a la identidad de género, a partir de lo que ella defina para sí, asegurándose de que todos los documentos de identidad emitidos por los agentes del Estado reflejen tal autodeterminación en el texto citado. Esto, aunado a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la que ya se ha determinado la validez de la reasignación de sexo genérica y la expresión explícita de que la vía administrativa registral es la idónea para tal adecuación y posterior expedición de actas de nacimiento por este motivo. Hacen incuestionable la relevancia, pertinencia, viabilidad respecto de lo propuesto en esta iniciativa. Finalmente, debemos señalar que legislar a favor de este tipo de derechos representa la consolidación en el marco jurídico mexicano que se ajusta a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que resguardan la integridad del ser humano a partir de su reconocimiento y el pleno respeto a su identidad. Esto es a favor de los guanajuatenses, por lo que se pone a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 y adiciona un artículo 138 bis, 138 ter, 138 cuater y 138 quinques al Código Civil para el Estado de Guanajuato, y que contiene modificación a las disposiciones relativas a la ratificación de actas y se establece la garantía del derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género a través de un procedimiento administrativo ante el Registro Civil del Estado de Guanajuato. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.